Mi papá no sabía, entonces tuvo un altercado con Disco Fuente porque hay la regalía. Entonces él le dijo, bueno, si usted quiere, yo le ayudo a conformar una orquesta de cartagenero y yo me lo llevo para México. Recuerdo que en ese entonces, mi papá le dijo, bueno, pero ¿cómo hago yo para armar los pasajes? Le digo, mire, para decirle a usted la verdad y para que usted me crea, yo le voy a colocar $20,000 en 10 días para que usted arme, para que vea lo exitoso que usted es en México, porque $20,000 era una suma bastante considerable. Mi papá administraba un hotel en la Media Luna que le dejaba unos recursos, entregó el hotel y a los 15 días efectivamente le llegaron los $20,000 de esa época, armó la orquesta, compró uniforme, compró pasaje y se fue a México. Me dice mi papá que el día que lo fueron a presentar en México, en Cuernavaca, un sitio del DF, ahí cerca del DF de México, habían 25,000 personas esperando. Era una cuestión fantástica. Él duró en México un tiempo, luego yo me fui a la Universidad Autónoma de México a hacer una audición y validación de mi título de abogado para que fuera licenciado, y acompañé a mi papá por un tiempo, y si yo no lo hubiese vivido, dijera que era mentira. A mi papá le llegaron a pagar $25,000 por baile porque era tanto la demanda que no tenía cupo. Entonces llegaba gente de los Estados Unidos y le ofrecía $25,000 por toque, cuando al Joe Arroyo y al Grupo Nietzsche le pagaban $2,500. Era tanto pues el éxito que tenía mi papá en México, en los Estados Unidos y en El Salvador y en Nicaragua, a tal punto que el día del Pacto de Paz con los sandinistas, el señor Daniel Ortega exigió que la única orquesta internacional que estuviera amenizando el Pacto de Paz en Nicaragua fuera la Sonora Dinamita. Era una cuestión impresionante en toda Centroamérica, para decirle de que hoy en Centroamérica la gente de El Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica, de México, creen que la Sonora Dinamita es de México, y ellos llaman cumbia de Centroamérica. Y de hecho, con respecto a lo de la Sonora Dinamita, en esta indagación que hice sobre la historia de tu padre, me tropiezo que en México existen una infinidad de orquestas tituladas la Sonora Dinamita. Y hay una que se llama la Sonora Dinamita de Lucho Argaín. Sí. Y hay otras Sonoras Dinamita, incluso hay encontré una que dice la Sonora Dinamita de Lucho Pérez, y dice que amenizada por Sonia López de Argaín. Sí, sí. Entonces, toda esta gran cantidad de nombres. Cuando mi papá, él era un hombre de un corazón impresionante. Una vez, 2 o 3 años antes de su muerte, él se reunió con sus músicos y le dijo, mire, si de pronto a mí me pasa algo, yo no quiero que ustedes queden en el aire. Entonces fue a Actores de México y dijo, yo quiero que el nombre de la Sonora Dinamita quede en poder de los músicos que tienen mucho tiempo conmigo. Entonces el nombre de Sonora Dinamita en México le dio la autoría a los 12 músicos que venían con él, unos mexicanos y otros colombianos. Entonces cuando él muere, él deja eso así. Entonces, como ya él le había entregado, lo que hizo Actores de México es decirle a los músicos, ustedes tienen un porcentaje del nombre. Como no se podían unificar, entonces cada uno utiliza en un porcentaje el nombre de la Sonora Dinamita. Y hoy en México hay 12 Sonoras Dinamitas. 12. Entonces, una dice la Sonora Dinamita Fulano Tal, la Sonora Dinamita Lucho Argaín, la Sonora Dinamita del Junior, ahí tenemos un hermano Oscar, y ahí la Sonora Dinamita de la mujer que dejó mi papá en México con 2 hijos, que ella tiene parte de ese nombre. Háblenos un poco de esa parte de su padre, que a pesar de que es bastante conocida dentro del mundo de aquí de Cartagena, dentro del ámbito cartagenero, se desconoce bastante. Mire, antes de ser músico, compositor e intérprete, él se dedicó mucho a actividades, vendió maní, periódico, vendedor ambulante, pero tiene una característica especial. Dentro de
los habitantes de Chambacú, recuerdo que Zapato Loyo decía corral de negros. Mi papá sobresalía, era un hombre alto, delgado, de facciones, podríamos decir, de unas características tipo español, porque el cruce de mi abuelo con mi abuela Manuela Cedrón Áñez, ella de descendencia española, mi papá pues. Entonces la gente decía de que Lucho era un pelado simpático y las mujeres morenas se dividían por ello. Entonces mi papá llegó a tener 3, 4 mujeres en una misma calle. Hay un tema que dice a Lucho lo quieren, lo tiran. Dicen que Lucho Pérez es de buena y el otro es de mala. Hay otro que lo que le pasó a Luis Pérez, a un vecino le pasa que lo engañaron 3 mujeres en menos de una semana. Es obvio, porque es que mi papá tenía 3 y 4 mujeres en una calle y a veces ellas no toleraban eso. Para decirles de que mi padre tuvo 36 hijos y 25 mujeres y algunas que no tuvieron hijos con él, pero independientemente de esa cantidad de hijos, fue un hombre muy responsable. Cuando Lucho Pérez empieza a ganar dinero, nunca el dinero lo atrapa, o sea, no fue esclavo del dinero, a tal punto que a sus 36 hijos, Lucho a todos les regaló casa y le dio estudio a quien quiso. O sea, él, si tal vez fuese el hombre tradicional costeño, que es a veces hasta irresponsable con sus hijos, puede ser un hombre muy millonario, pero no, él la plata la comparte con sus hijos y esa responsabilidad le dio un lugar especial en el cielo, porque Dios tiene por qué dar un hombre bueno, a tal punto de que cuando él llegó de México, recuerdo una vez que cambió unos miles de dólares y me dijo, bueno, usted acompáñeme porque yo voy a llegar donde mis viejos amigos de Chambacú. Y llegó al mercado y encontró que como 20 de sus amigos eran carretilleros. Y a cada uno los fue llamando y les dijo, mire, ustedes qué hacen todos los días para vender los elementos. Él decía, no, yo le presto a fulano de tal esta plata y se la paga en la tarde. Entonces, bueno, a partir de hoy, ustedes se convierten en empresarios. Les voy a dar 20 veces lo que ustedes prestan, para que no tengan ninguna necesidad de prestar. Y a sus amigos les dio. Recuerdo que mi padrino, que era un hombre que se rebuscaba haciendo elementos, tanques y rayadores y coladores, mi papá le regaló en ese entonces 150,000 pesos, una cifra extraordinaria. Y le dice mi padrino a mi papá, Lucho, ¿tú qué estás haciendo en México? Porque ni el Banco de la República le regala a toda la gente. Y a los carretilleros a cada uno le había dado 20, 30,000 pesos. Una cifra increíble. Para decirle de que él llegaba a Chiquinquirá y en cada parte de Chiquinquirá le decía, ¿qué le falta a ustedes? A mí me falta la puerta, vaya y tome comprar la puerta. A mí me falta el sanitario, a mí me faltan los focos. Y él parecía un tipo de eso muy potentado, y a 100, a 200 personas. Nunca fue esclavo de la plata y le hizo favores a todo el mundo. A tal punto, para decirle de que cuando a mí se me da la piquiña esa de ser político, mi bastión fue el barrio de Chiquinquirá. Y yo, sin gastarme un peso en Chiquinquirá, en un puesto de votación logré colocar 790 votos, que mi papá llegaba y le decía a la gente, bueno, ahora en las elecciones yo no quiero que vendan el voto, sino que se acuerden de todos los favores que yo les he hecho y voten por mi hijo. Y salía la gente en masa a votar por el que le dijera Lucho. Él hizo campaña a doña Josefina, a Joaquín Franco, y yo aproveché esa circunstancia para decir, si le pone voto a otro, también le debe colocar votos a su hijo. Para decirle, un hombre de un corazón impresionante, muy grande,
un filántropo y comprometido con las causas sociales. Escuchemos ahora La Currutá, una de esas composiciones del maestro Lucho Pérez, con el marco musical de Alfredo Gutiérrez y sus estrellas, aquí en Música del Patio. En UDC Radio, Música del Patio. Bueno, y en esta conversación que tenemos con Noxícate Pérez Daú, ojalá tuviéramos 5 horas de programa para seguir hablando del maestro Lucho Pérez, que indudablemente tiene mucha tela que cortar. Pues quisiéramos también saber cuántos países logró visitar el maestro Lucho Pérez cuando estaba en el apogeo de su Sonora Dinamita viviendo en México. Mire, yo acompaño a mi papá después que terminó en el año 86-87, terminó mi carrera de Derecho. Yo quería especializarme en México. Entonces yo me voy con él, entro a la Universidad Autónoma de México, y hago la inducción y la validación a licenciatura. Por esas cuestiones la Universidad Autónoma de México entra en un paro impresionante. Entonces yo acompañé, mi papá, fuimos a los Estados Unidos, conocí 10 ciudades importantes en los Estados Unidos, llegamos a Toronto, Canadá, luego bajamos a El Salvador, vamos a Guatemala, a Honduras, llegamos a Nicaragua, llegamos a Panamá, bajamos a Venezuela, llegamos a Ecuador, llegamos a Paraguay, llegamos al Brasil, y en las giras en Europa no lo pude acompañar, pero llegó a Francia, llegó a España, estuvo por los lados de Italia, estuvo en Londres y estuvo en Japón. O sea, recorrió medio mundo. Claro. Recorrió medio mundo y como más de 50 ciudades importantes. Bueno, y de esos 36 hijos que tuvo el maestro Lucho Pérez, podemos intuir que pues por lo menos la mitad tuvieron que haber heredado el arte musical. Bueno, fíjese, en eso a mí me dicen, bueno, ¿tú qué tocas? Yo lo que toco son guitarras humanas, porque no toco ningún instrumento y la voz no me da para ser un excelso intérprete. Pero sí hay un hermano, Leonidas, un excelso cantante vallenato de parranda, y ahí en México está Óscar Argaín, que tiene una de las Sonoras Dinamita, él la hace llamar la Sonora Dinamita de Lucho Argaín Canta el Junior. Pues eso, en México, pues por lo menos es el que sacó la vena musical y ha heredado ese legado de don Luis. Vamos a escuchar una de esas composiciones, de esa trilogía de canciones que le hace a Carmen, y una de ellas es Enamorado de Carmen, que la hizo con William Molina. Esto fue un trabajo muy especial, fue un sencillo, un 45 que saliera en los años 70, finales de los años 70. Y escuchemos Enamorado de Carmen aquí en Música del Patio. Yo el grito de independencia, aquí nació la insurgencia. Escucha Música del Patio.